muy bien, ¿no? Entonces, si bien es cierto que va a ser más caro contratar, bueno, tendrá que ser más caro el que contrate y lo contratará quien lo necesite. También, por ejemplo, hay otra cuestión que esto va a desencadenar, que viene a ser, pues, el trabajo informal. Hoy en día, las trabajadoras van a estar trabajando y sencillamente no les van a cumplir lo que la ley exige. Pero ¿qué pasa? Si no cumples con lo que la ley exige, mañana cuando te despiden, te van a hacer tu demanda laboral, vas a tener que pagar tu demanda laboral con tus costos y tu abogado y todas las demás cosas y te va a resultar mucho más caro. Por eso es que mejor es que se acojan a lo que la norma dice y se tomen pues los contratos de trabajo conforme ya están estipulados. Incluso ya hay un formato de contratación laboral para las empleadas del hogar que es muy similar al contrato, a los formatos de los trabajadores estables. Ahora bien, por el otro lado, lo que tú me dices respecto de las personas, porque acá dice que la contratación va a ser con personas que sean de mínimo 18 años de edad. ¿Y qué pasa si las otras personas no cumplen con eso? ¿No? Si tienen 17, 16 años y están en la obligación de trabajar, porque muchas veces pues los niños tienen que trabajar en nuestro Perú. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, para eso se tiene que tomar las consideraciones correspondientes, incluso las autorizaciones de sus padres, ¿no? Para que puedan ellos desarrollar un trabajo, porque no puede ser que digan mínimo 18 años cuando en otras empresas del Estado, en otras empresas particulares, con autorizaciones de trabajo, las personas que están capacitadas para tales actos sí pueden trabajar. Entonces, ahí sí, se tiene que cumplir con todos los requisitos correspondientes, las autorizaciones correspondientes. Porque también seamos claros, cuando a veces son niños los que están trabajando, sabemos muy bien que muchas veces esos niños son maltratados, no son considerados, ¿no? Como a una persona adulta que sí tiene todos los derechos correspondientes. Doctor, en ese tema queríamos... Bienvenido Paul Jiménez, está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, José. Buenos días, ¿Qué Paul. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Doctor, en ese tema quería centrarnos un poco. Lo que sí es clarísimo es que definitivamente hay muchos hogares en donde se maltrata a la trabajadora del hogar. O sea, esto es muy común, esto no ha cambiado. Cuando yo era estudiante de periodismo, hace muchos años, hacíamos investigaciones, este tema era altísimo, pero últimamente en muchas entrevistas que hemos tenido muchas denuncias de que las trabajadoras son maltratadas, y son maltratadas de la forma más vil, ¿no? Podemos ver en televisión, por ejemplo, doctor, a veces cómo una señora insulta, ¿no? Indio, serrano, o sea, ese tipo de expresiones que verdaderamente, o sea, molestan, incomodan. Esto trasladémoslo al hogar, ¿no? Pues esas señoras que lo hacen fuera, o esos señores que lo hacen fuera y definitivamente lo hacen en el hogar. Entonces, estas trabajadoras, ¿qué deben hacer? ¿A dónde deben acudir inmediatamente? Porque también, por más que se necesite dinero, por más que haga falta el trabajo, tenemos que hacer valer y respetar nuestra dignidad, y eso creo que tenemos que enseñarles, doctor, y ustedes de su especialidad. ¿A dónde debemos acudir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahora que ya tenemos un sindicato, porque yo no sabía que había un sindicato a nivel nacional que las defiende sobre todo, ¿no? Así es, son actos discriminatorios, pues definitivamente son actos discriminatorios. A una persona no... Hoy en día, por ejemplo, dentro de las normas se está respetando mucho, por ejemplo, lo primero que te ponen como punto fundamental es la igualdad de trato. Es decir, que si bien es cierto te sirve, no significa que tú la vas a tratar o de chola, o de india, o de no serrana, como respectivamente les dicen. Esos son actos discriminatorios, y cuando suceden esos actos, estas personas pueden recurrir directamente al Ministerio de Trabajo a hacer una inspección judicial de trabajo y se les denuncia por esos actos discriminatorios. Entonces, y esto ya proviene de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido aprobado en nuestro país y es de obligatorio cumplimiento. Entonces ya no es que fácilmente incluso, por ejemplo, tienen ellos libre sindicalización, tienen contrato de trabajo, tienen protección contra la violencia, contra el acoso, tienen igualdad de salario. Ya no puedes obligar a una persona del hogar a ir con un mandil que la identifique como una empleada del hogar. Anteriormente no podían entrar a los clubs, no podían pasear por determinadas playas porque iban a contaminar. Entonces, todo eso ya está abolido y se tiene que recurrir. Yo reitero lo que dije la semana pasada. Esos son actos de violencia. Eso tiene que denunciarse.
Porque mientras más se denuncia y más se propagandiza, más se publica, menos se comete. Porque que se vea en la televisión que se maltrató a una empleada del hogar y esta señora denunció y salió públicamente, y estoy seguro que mañana otras personas ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Sí, porque en la playa Asia, recuerda usted, doctor, hace pocos años, ¿no? En la playa Asia, aquí en el sur de Lima, las empleadas del hogar no podían bañarse hasta después de las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Y eso era completamente discriminatorio, ¿no? Paul Jiménez. Claro, justamente acotando a lo que... No se escucha, parece, Paul. No te escuchamos, Paul. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Paul, no te escuchamos. Bien. Beto. Sí, muy bien. Bueno, doctor. Hola. Ahora sí está Paul. ¿Y está Paul? Sí, Paul, ya. Sí, adelante, Paul, adelante. A veces la tecnología como esta situación acontece, pero escuchando al especialista... No, está muy bajo su... Creo que, bueno, Beto entonces. Sí, Paul, está muy bajo. Mientras resolvemos el problema técnico, por favor. Muy bien. Bueno, sí, doctor Mares, es verdad lo que usted nos dice. Hemos notado mucha discriminación, mucho maltrato por parte de muchos empleadores hacia la trabajadora del hogar, efectivamente. O sea, se han dado esos casos terribles en nuestro país. No sé si la norma contempla algún beneficio extra para aquellas trabajadoras que hacen un contrato cama adentro, doctor. Ok, hay dos tipos de contratación, ¿no? Lo que tiene que ser con residencia y sin residencia, ¿no? Cama adentro, sí, o cama afuera, como se denomina, ¿no? Claro. Las consideraciones que existen con cama adentro es el trato, por ejemplo, tiene que tener una habitación con confort suficiente, con todas las comodidades suficientes. No se trata de tirarle un colchón en el suelo, no, eso no puede ser. Tiene que ser tratada de igual a igual. Incluso la alimentación no puede ser una alimentación diferenciada. Digamos, nosotros vamos a comer un bistec y tú andas por allá a comerte tu arroz con huevo frito. No, esas cosas no. Todo eso es distinto. No se trata de un plus, porque estamos hablando de una equidad en cuanto a horarios de trabajo y las consideraciones de trabajo, tanto fuera como dentro del hogar. No se trata de esas consideraciones, pero sí se trata de las consideraciones de trato que tiene que darse a las personas que están dentro del hogar. Por eso es que ya la norma viene acompañada de la no violencia, del no acoso, ¿no es cierto? Que esas cosas pueden ser denunciadas y esas son normas de protección. Más aún cuando están dentro del hogar, porque, por ejemplo, hay unas cuestiones que todavía quedan medio abiertas y que debería de considerarse quizás con un poco más, ¿no? ¿Cómo controlar, por ejemplo, los horarios, ¿no? ¿Cómo sé que si yo estoy dentro del hogar no estoy trabajando 12 horas al día? ¿Cómo probar esas cosas cuando no hay un marcado de tarjeta, no hay formas de controlar, ¿no? Entonces lo único que queda ahí pues es ganarse el respeto correspondiente y, como siempre digo, ¿no? Si hay maltratos, hay que denunciarlos. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Paul, te escuchamos, por favor. Ahora sí me escuchan, perfecto, muy bien. Bueno, acotando lo que dice el especialista precisamente, y bueno, creo que esta lucha ha sido constante desde hace bastante tiempo y finalmente, al parecer, recién se le está dando voz y voto de alguna forma a estas trabajadoras que han sido ninguneadas muchas veces, como José lo está señalando, como Beto también, como el especialista. Y especialista, cuéntenos, por favor, ¿a dónde deberían acudir estas mujeres que a partir, yo supongo que cuando termine esta pandemia, cuando termine la cuarentena, van a poder retomar sus labores en casa? ¿A dónde deberían acudir en caso sufran acoso, violencia, falta de pagos, discriminación, etcétera, etcétera? ¿A dónde deberían ellas? ¿A la Defensa del Pueblo, una asociación, algún número, una página web? Por favor, gracias. Tienes el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el encargado, a través de SUNAFIL, de tener que hacer las inspecciones correspondientes. Sin embargo, también puedes ir pues al Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer tiene los ambientes de protección, sobre todo a la mujer. Tienes la Defensoría del Pueblo, cuando muchas veces no son atendidos los reclamos, ¿no? Entonces ahí sí se puede recurrir para solicitar de que se atiendan estas denuncias, ¿no? A veces, lamentablemente, a veces no se atienden las denuncias.
Y como no se atiende las denuncias, tenemos que ser más coercitivos desde la parte denunciante y recurrir, pues, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo, que muchas veces ha sucedido. Acá es bastante complicado cuando se trata de las empleadas del hogar. Hay que ser muy, muy, muy cauto incluso en las interpretaciones. ¿Por qué? Porque a veces el trato directo, el trato de confianza dentro del hogar es lo que va a marcar la diferencia, ¿no es cierto? Los maltratos y todas esas cosas se van a dar cuando la confianza se quiebra, y es por eso que incluso no se les puede despedir así de forma inmediata, ¿no? A pesar de... Entonces, en un trabajo hay que tener en consideración las faltas graves laborales. Entonces, subsidiariamente, se tienen que aplicar muchas normas del derecho laboral. Ahora, a mí lo que en verdad me preocupa es cómo se van a establecer los horarios de trabajo. Porque me parece que la ley señala 8 horas, ¿no? Como claro, cualquier 8. Trabajador. Pero pueden trabajar sobre tiempos, mejor dicho, no está excluido, no, sí. Si una empleada del hogar trabaja 1 hora más, creo que por las 2 primeras horas les pagan 25% y a partir de ahí 35% adicional a la hora de trabajo. No es a las 8 horas, es a la hora de trabajo. Yo creo que a quienes hay que concientizar más y habría que hacer campañas fuertes porque yo no sé qué porcentaje de la población familiar tiene empleadas del hogar, no lo sé, me imagino que un 30%, ¿no? El porcentaje es alto, ojo, que acá en el Perú hay más de 500.000 trabajadores del hogar. A nivel de Latinoamérica ha pasado millones, ¿eh? Millones, claro. Son casi, hasta el 2008 más o menos, 2010, ha habido más de 14 millones de personas ejerciendo la función esta. Entonces, el grado de empleabilidad por parte de las empleadas del hogar es muy alto. Es bastante fuerte. Es por eso que hoy en día incluso tienen la consideración de poder afiliarse a un sindicato. Obviamente que no van a hacer una huelga de hoy día en mi casa te hago una huelga y no te cocino. No, ya estamos hablando de cuestiones más organizativas, ¿no? De asociaciones de gremio o actividad en las cuales se pueden tomar determinaciones generales, como que el día que lo hagan, ese día vamos a sentir realmente cuál va a ser la necesidad que tenemos de ellas. A quienes habría que concientizar sería entonces a los empleadores, ¿no? Porque es ahí donde está el mayor, creo, este tipo de programas, este tipo de entrevistas que se hace con distintos, hay especialistas mucho más capaces, obviamente. Tenemos asociaciones, tenemos ONGs que tienen personal que está las 24 horas trabajando el tema. Entonces, pero este tipo de difusiones es la que encaja precisamente en la intención. ¿Cuál es la intención que tenemos? Nosotros es profundizar, es que llegue a todas las masas correspondientes, a todos los hogares que llegue, de que se tiene que tratar de un trato digno contra las personas. Si no es un trato digno, es un trato discriminatorio. Y si es un trato discriminatorio, es un delito. Ahora, doctor, pero por ejemplo, según la Defensoría del Pueblo, ha señalado que el 95% de mujeres son las que realizan esta labor en casa, mientras que este 86% de ellas ha perdido el trabajo en esta pandemia precisamente, y según una referencia de la Casa de Panchita, que creo que es una asociación que ve este tipo de trabajo, ha señalado que solo el 5% de este grupo ha mencionado que tiene una licencia de goce de haber. O sea, este mercado es informal, medio formal, pero dado la cantidad de personas que han perdido el empleo y dada la cantidad de personas que trabajan en las casas, entonces creo que esta normativa tiene que aprobarse ya, pero también tiene que aplicarse inmediatamente, ¿no? Pero ahora estamos viendo que, por ejemplo, en esto del trabajo, en el trabajo en casa, o por ejemplo en el teletrabajo, los miembros de SUNAFIL son pocos para fiscalizar a las empresas, y teniendo en cuenta los hogares que se tienen a empleadas del hogar, ¿usted cree que habrá personal para fiscalizar casa por casa, barrio por barrio, distrito por distrito, para ver si estas trabajadoras están realmente siendo valoradas o recibiendo los derechos que les corresponde, doctor? ¿Qué piensa usted al respecto? Es que hay una diferencia, ¿no? Una diferencia es que el inspector del ministerio vaya a una empresa a ver, a constatar si se cumplen o no se cumplen con las ETP, si se cumplen o no se cumplen con las condiciones laborales, porque son masivas. Pero en este caso estamos hablando de un trabajo unipersonal.
donde va una sola persona y la SUNAFIL no va a ir casa por casa, eso sería total y materialmente imposible. Pero sí tiene que responder a las denuncias que se realizan. Oye, si alguien hace una empleada realiza una denuncia, entonces inmediatamente el Ministerio de Trabajo tiene que concurrir a esa casa, a ese domicilio, correspondientes. ¿Se imaginan qué pasaría si un inspector va a la casa de Juan X y encuentra que en el dormitorio de la empleada, a un costado está la casa del perrito, al otro costado está la casa del gatito y al medio la cama de la empleada? Entonces son cuestiones totalmente inhóspitas, abusivas, que eso va a ser sancionado por el Ministerio de Trabajo. Ahora bien, en cuanto a las relaciones post-COVID, que hoy en día pues es un problema bien grande, los jueces, las autoridades, todos vamos a empezar a tomar de alguna manera cartas en el asunto y a entablar determinadas normas que van a servir. Un porcentaje están retornando a trabajar. ¿Qué porcentaje está retornando a trabajar? Porque ellos no pueden prestar trabajo remoto, no podrían hacerlo. Entonces, ¿cuántas personas están retornando a trabajar? ¿El 5%, 10%? Ya. ¿Qué personas son esas? Son las personas que en su momento dieron el contrato de trabajo. Entonces, a ellas sí se les ha podido dar una suspensión perfecta de labores, versus los que no. ¿Qué pasa si yo trabajaba para la casa de Eliana, pero no tengo un contrato de trabajo? ¿Cómo pruebo yo y con qué exijo tener que regresar a trabajar? Ojo, que hoy en día, y no menos importante, y quizás más importante todavía que otros temas que hemos tocado, es que hoy en día para los trabajadores del hogar se está aplicando lo que es el PPR. ¿Qué cosa es el PPR? Es el principio de la primacía de la realidad. ¿Qué cosa es el principio de la primacía de la realidad? Que sobre todo acto simulado vale lo que en la práctica exige. Por ejemplo, si yo trabajo como empleada del hogar, pero no tengo un contrato de trabajo, y eso un inspector viene y lo comprueba, entonces se va a llegar a la conclusión de que el trabajo, la prestación de servicios que hace esta empleada es un trabajo a plazo indeterminado. Indeterminado. Entonces, la aplicación del principio de la primacía de la realidad también se aplica cuando los hechos en concreto, los hechos prácticos, están sobre la documentación firmada. Cualquier documento que yo pueda firmar y no se acoge a la realidad, se le aplica el principio de la primacía de la realidad y tiene un beneficio este trabajador. Entonces, las cosas están cambiando. Si los trabajadores hubiesen tenido un contrato, pues hubiesen tenido la obligación de regresar. Hoy en día, por cuenta, lamentablemente, pues están retornando las personas a trabajar cuando voluntariamente sus jefes las están aceptando, ¿no? Sinceramente creemos, doctor, confiamos en que esta ley se cumpla. Se cumpla porque de repente a estas alturas muchos empleadores están pensando que 8 horas es un periodo corto para que la empleada del hogar pueda cumplir con todo lo que tiene que hacer. Usted debe saber que pues no solamente cocinan ellas, no solamente planchan, sino hacen la limpieza, y estas 8 horas a muchos les va a parecer muy cortísimo el tiempo. Con respecto a los empleadores, ya que tocó el tema José, ¿cómo tienen que adecuarse, doctor, para poder hacer la contratación respectiva de un empleado o empleado del hogar? ¿Tiene que estar en SUNAT? ¿Tiene que crear un RUC? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las normativas que tiene que cumplir? Hay un contrato de trabajo, hay un modelo que figura en la norma, el anexo 2. Tiene que recorrerse a él e inscribir ese contrato en el Ministerio de Trabajo. Ojo, que también las empleadas del hogar hoy en día ya tienen derecho a lo que es el seguro y lo que es a las pensiones. Obviamente el seguro lo tiene que asumir el empleador, pero las pensiones las asumirá de la trabajadora. Eso también dispone la norma. Y es por eso que tiene que cumplirse y recurrirse pues al Ministerio de Trabajo o bajar de la página web, bajar los formularios correspondientes para hacer las inscripciones también de los contratos ante el mismo Ministerio de Trabajo. Hay que tener en consideración que las prestaciones para hacer el servicio al hogar no es cualquiera. Yo no puedo tener una empleada del hogar que me esté cortando el jardín. No, las empleadas del hogar son ¿de qué? De aseo, cocina, lavado, asistencia y cuidado de niños. Eso son las empleadas del hogar. Entonces muchas veces pues las toman para otros aspectos más. Y eso no puede ser.
Entonces, ellas ya tienen determinadamente la característica y en los contratos de trabajo se tiene que especificar claramente también estos puntos. Eso es importante, ¿no? Porque a veces, como usted bien lo ha señalado, o sea, no solamente empleada del hogar es, bueno, la cocina, la limpieza, pero de repente se les manda a cuidar niños, de repente se les manda a sacar al perro, a pasear al perro, de repente se les... ¿no? Y todo ese tipo de cosas van contra la ley, ¿no es cierto? Van contra la ley. Hay que estimarlo en el contrato, hay que estimarlo. Correcto, se estima en el contrato eso. Claro, los contratos siempre son la fuente fundamental de todo, de todo convenio, entonces de ahí nacen, ¿no? A partir tiene que haber contrato, eso es fundamental, tiene que haber un contrato. Yo creo que el 90% de las empleadas del hogar no tienen un contrato con sus empleadores. No, definitivamente. Esto va a ayudar a que sí haya los contratos. A que haya contratos. Ahora, para finalizar un poco, esto está enmarcado, la nueva ley o la ley que se ha condicionado está enmarcada dentro del artículo 189 del convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Es el origen. El origen es la OIT. A raíz de los convenios de la OIT y de las constantes luchas que han hecho las heroínas de las amas de las empleadas del hogar, de las cosas, a raíz de eso se ha dado esta norma. Y hoy tiene que cumplirse y aplicarse. Muy bien. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Como siempre, muy amable. Gracias. Encantado. Cuídese. Estuvimos con el doctor Miguel Mares conversando sobre la nueva ley, ¿no?, de trabajadoras del hogar.